Dosis, dosis, dosis. Bienvenido seas una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre Sigue llamando. Para eso vamos a leer Hechos 12 del 1 en adelante. Por esa misma época, el rey Herodes empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta después de la Pascua y luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos permitas comprender todo lo que quieres enseñarnos en esta dosis, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Como te digo, hoy en dosis vamos a hablar sobre Sigue llamando. Quiero ponerte el antecedente de lo que leímos este día. Imagínate cuál fue el impacto para la iglesia cuando vieron que Herodes había matado a Santiago. Aquí dice que Herodes ordenó que lo mataran a espada. Según los estudiosos de la Biblia, eso significaba que le cortaron la cabeza. Imagínate cómo se sentía la iglesia de perseguida en ese momento. Y aún más, que mandó a arrestar a Pedro. Yo me imagino que como cristianos, ellos posiblemente estaban asustados, posiblemente estaban tristes, posiblemente se sentían totalmente perseguidos y es lo que querían era esconderse. O eso es lo que yo hubiese hecho. Pero me llama poderosamente la atención, primero, que Herodes lo metió a la cárcel custodiado no por 2 soldados, sino por 16 soldados. Qué peligroso era Pedro. Pero el último versículo que leímos dice que mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. En otras versiones dice fervientemente. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia. Oraba haciendo su máximo esfuerzo. Pero aquí ves que no dice que estaban orando por la liberación de Pedro, sino que dice que estaban orando por él constantemente, no por la liberación de Pedro. Y ese es uno de los errores que nosotros cometemos cuando oramos. Nosotros pretendemos decirle al Señor lo que Él tiene que hacer y eso no es orar. Es como que te llamen por teléfono a ti y solo te digan, mira, qué bueno que me contestaste, adiós. O mira, necesito que me traigas tal cosa, adiós. O mira, si me puedes prestar dinero, adiós. Imagínate cómo se sentiría la otra persona al lado del teléfono. La iglesia constantemente oraba con todo lo que tenía por Pedro, pero no dice que estaban diciéndole al Señor qué hacer. Estaban orando, me imagino, por el ánimo de Pedro, estaban orando porque se cumpliera la voluntad de Dios en la vida de Pedro, que le diera la fortaleza necesaria en medio de la cárcel. ¿Sabes qué pasa con los cristianos hoy en día? Que ya no oramos, sino reclamamos, sino que aconsejamos al Señor en medio de nuestra oración. Orar significa hacer una llamada para platicar con el Señor, poniéndotelo en términos modernos. ¿Sabes de qué me recuerdo yo? Que por 10 años yo llamé todos los días a mi esposa, en ese entonces novia, a la misma hora. Y me recuerdo en el primer viaje que hice a otro país. El gerente de la empresa que me había mandado a traer me llama urgentemente al hotel y me dice, Max, acabo de dar la orden en el hotel donde te estás quedando para que te habiliten las llamadas internacionales. Por favor, llama a tu novia porque dice sus papás que está llorando amargamente. Y era porque teníamos esa costumbre de hablarnos todos los días. Y hasta el día de hoy, obviamente, ya casados, todavía la molesto con esa parte, pero tenía razón. ¿Por qué? Porque teníamos esa costumbre de hablarnos. Y cuando no nos hablábamos, sentíamos que nos faltaba algo. Como cristianos, deberíamos de tener esa necesidad de comunicarnos todos los días con el Señor. Pero comunicarnos no para pedirle cosas. Comunicarnos para hablar con Él, para decirle cómo nos sentimos, de qué manera estamos pensando, qué nuevas cosas disfrutamos. Hoy, desafortunadamente, nuestra oración se ha convertido en una consejería a Dios. Señor, yo necesito esto. Señor, no es que yo quiero esto. Señor, tú me vas a proveer para esto. Señor, es que yo quiero. Señor, es que dame. Es que, Señor, yo
reclamo. Ay, Señor, yo declaro. Y parece que nosotros estamos entrenando a Dios. Nosotros no debemos de hacer nuestras oraciones de esa manera. Como te digo, ¿qué sentirías tú que alguien agarrara el teléfono y te marcara solo para decirte qué tienes que hacer? No para preguntarte cómo estás, cómo va tu día, como para recordarte a ti que tienes un amigo, en alguien en quien confiar. ¿Cuántas veces hemos orado esta semana para decirle al Señor que estamos dispuestos a hacer su voluntad y no para decirle al Señor que haga nuestra voluntad? Por eso me gustó esa frase, la oí en alguna prédica donde decía, decirle a Dios lo que tiene que hacer por nosotros no es orar. Y es cierto, mira la iglesia, estaba orando fervientemente, constantemente por Pedro, mientras que él permanecía preso, pero no dice que estaba orando por su liberación, estaban orando porque se hiciera su voluntad. Mira esto, debemos de aprender nosotros a insistir con nuestra oración, porque primero nos va a dar fuerza para nuestra fe, 2, nos va a dar crecimiento en nuestra relación con el Señor, y 3, nos va a reconfortar en los momentos en los que nosotros nos sentimos sin salida o que estamos solos. Es interesante, pero cuando tú hablas con un cristiano que te dice, siento que no avanzo, siento que estoy solo, los problemas me superan, ese cristiano, y discúlpame, tal vez te vas a sentir ofendido por lo que voy a decir a continuación, ese cristiano no está teniendo intimidad con el Señor, no está orando constantemente con el Señor. Porque es lo que yo te decía al principio. Yo, si hubiese estado en el lugar de ellos, yo hubiese estado metido en un hoyo para que no me encontrara Herodes. Ya se había ya había matado a Santiago y ahora tenía planes con Pedro. ¿O crees que lo mandó a encarcelar solo por gusto y gana? No, se lo iba a echar, lo iba a matar. Entonces, si ya había tocado a dos grandes, si lo ponemos así, espiritualmente hablando, dos discípulos del Señor, ¿qué no iba a hacer conmigo? Yo me hubiese ido a esconder, pero la iglesia estaba fortalecida porque habían aprendido a llamar constantemente al Señor, a pedirle que se hiciera su voluntad y que les diera la fuerza para aceptar esa voluntad. La constancia de la iglesia hizo que se desatara el milagro para Pedro. ¿Sabes? La constancia tuya va a hacer que se desaten milagros para tu familia. Por supuesto, vas a decir, es algo que no esperaba, porque estás siendo constante en tu oración, en hacer la voluntad del Señor, y el Señor se agrada de eso. Mira cómo sigue el pasaje que leímos. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. O sea, olvídate, no había manera de salir de ahí. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo, ponte la capa y sígueme. Extraordinario, increíble. 16 soldados quedaron como nada. Y tampoco es que el ángel llegó con un estruendo, dice que llegó a tocar. Yo no sé si te ha levantado tu mamá alguna vez a ti, sabiendo que estás muy cansado. Te llega como a hacer cariñito como para que no te asustes cuando te levanten. Algo así es lo que le pasó a Pedro. Mira lo que dice el 12. Cuando Pedro se dio cuenta de estas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marco. Muchos estaban reunidos ahí orando. Pedro llamó a la puerta de afuera y una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y les dijo a todos los que estaban ahí, Pedro está en la puerta. Ellos le dijeron a Rode, estás loca, pero ella siguió diciendo que era verdad. Así que ellos dijeron, debe ser el ángel de Pedro. Ellos ya estaban diciendo, se lo quebraron, lo mataron, es el ángel de plan. Pero Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Cuando tú llamas constantemente, cuando tú hablas constantemente con Dios, Dios te va a dejar atónito. ¿Sabes por qué? Porque Él va a ir a ver en tu corazón lo que hay. Porque Él es el mejor Padre y va a darte lo que necesitas. No se trata de darle lecciones a Dios como te dije. Se trata de hablar con Él. Cuando ores, haz de cuenta que estás en una llamada. Entra tu mamá a tu cuarto y te enojas. ¡Ay, me estás interrumpiendo! ¿No estás viendo que estoy hablando? Así deberíamos de ser los cristianos con el Señor. Tomarnos ese tiempo, tomarnos ese momento y orar constantemente. Porque orar constantemente, interrumpir constantemente al Señor, llamarlo constantemente, y por eso esta dosis se llama Sigue Llamando, porque eso arranca bendición.
Por eso te conté la anécdota de mi esposa, porque literalmente el gerente de la empresa que me había mandado a traer me dice, llama inmediatamente, tus suegros dicen que ya no la aguantan porque está llorando. Y me recordé de esa anécdota precisamente porque digo, pues si nosotros sentíamos que nos faltaba algo, como cristianos debemos de sentir que nos falta algo todos los días si no tuvimos comunicación con Dios. ¿Tienes tu comunicación con Dios? ¿Sigues llamando a Dios todos los días? ¿Sigues hablando con Él? ¿O desde hace mucho tiempo te quedaste sin saldo para hablarle a Él? ¿Sabes cómo nos quedamos sin saldo para hablarle a Él? Cuando invertimos nuestro tiempo en otras cosas y cuando Dios dejó de ser el primer lugar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por lo que hablaste este día en Dosis, Señor. Gracias porque debemos de seguirte llamando, pero no para pedirte cosas, no para instruirte en lo que debes de hacer por nosotros. Tú eres un Padre responsable. Tú sabes lo que necesitamos. Debemos de llamarte todo el tiempo, en cada momento, pero para conversar, para hacerte saber nuestra necesidad, demostrarte que necesitamos tener comunión contigo. Permítenos tener la convicción que tenía la iglesia en el libro de Hechos. Esa convicción que a pesar de lo que podía venir, ellos seguían orando fervientemente. Permítenos hacer lo mismo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las noticias que nos rodean, nosotros poder orar fervientemente. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que esta dosis haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártela en tus redes sociales. Recuerda, a partir del domingo 1 de mayo, nos reuniremos a las 9 de la mañana en la sala número 3 de los cines de Ethical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.